Monologuista es médico a tiempo completo y agricultor a tiempo parcial, que nos explicará cómo lo hace, cómo tiene tiempo para ir al campo, para jugar al tenis, al ajedrez, para hacer crossfit, para viajar. Y debemos agradecerle que acaba de llegar de Elche a propósito para estar aquí con nosotros. Va a hacer 2 horas de ida y 2 horas de vuelta esta misma tarde para darnos su charla, que creo que os va a dejar mudos, igual que ha hecho conmigo. Viene a hablarnos de cómo vivimos en un mundo rodeado de plásticos que incluso los estamos respirando. Él es Carlos Baeza, es investigador de Fisabio y neumólogo del Hospital General Universitario de Elche. Un aplauso. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues yo efectivamente vengo a hablaros de lo maravilloso que es el plástico. El plástico es prácticamente perfecto en todo, como Mary Poppins. Es un material versátil, es duradero, es barato, y esto lo ha convertido en uno de los materiales más usados en todo el mundo. Es un material además con el que estamos muy familiarizados desde pequeños. Seguro que la mayoría de los juguetes que tenemos, casi todos los que estamos aquí cuando éramos pequeños, ya eran de plástico. Pero hay un problema, y es que no es biodegradable. Y esto hace que tienda a acumularse en vertederos y en diferentes espacios naturales. El plástico, lo va a regular. El plástico, más que degradarse, lo que hace es ir rompiéndose en plásticos cada vez más pequeños que pueden alcanzar tamaños microscópicos. Cuando estos pequeños trocitos de plástico miden menos de 5 milímetros, es cuando hablamos de microplásticos. Bueno, esto va regular, ¿eh? Bueno, desde que allá por las décadas de los 30, de los años 30 y 40, el plástico se popularizó como un material accesible para todos. Los seres humanos nos hemos encargado de esparcirlo por todo el mundo. Ahora mismo podemos encontrar plástico desde lo más alto del Monte Everest hasta la profundidad de las fosas de las Marianas. Y poco a poco vamos descubriendo cuáles son las consecuencias que esto tiene para el planeta y para nuestra propia salud. Los problemas empezaron hace ya algunos años, cuando los biólogos marinos empezaron a encontrar plástico en el estómago de muchas aves, de peces y de otros animales marinos. Luego descubrimos que estos microplásticos no funcionaba muy bien. Que estos microplásticos están presentes en muchos alimentos que consumimos de forma habitual las personas. No solo en mariscos, sino también en la miel, en muchos alimentos envasados, en las cervezas que os estáis tomando hoy muchos de vosotros, incluso en el agua que consumimos cada día. ¿Vale? De hecho, se estima que un adulto puede consumir a la semana hasta 5 gramos de plástico, que sería el equivalente a comerse una tarjeta de crédito. Pero los problemas siguen. En consecuencia, se han detectado microplásticos en muchas muestras biológicas humanas, en las heces, en la orina, en la sangre, en la placenta. Y recientemente nos hemos dado cuenta de que estos microplásticos, que proceden de nuestra propia ropa, de fábricas, de vertederos, de cualquier objeto de plástico, pueden alcanzar tamaños tan pequeños que fácilmente quedan suspendidos en el aire. Y de hecho, se ha comprobado que existe en la atmósfera una cantidad muy importante de estos contaminantes. En las ciudades, por ejemplo, hasta el 10% de las partículas sólidas contaminantes que respiramos son microplásticos que proceden del desgaste de los neumáticos de los vehículos. Pero no solo están en las ciudades contaminadas, sino que se han encontrado microplásticos en el aire de zonas tan remotas como la Antártida, ¿no? Y esto significa que es un problema global que nos afecta a todos.
Además, las concentraciones en el aire de estos microplásticos tienden a ser incluso mayores en los ambientes interiores, en el interior de nuestras casas, que es donde las personas pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Por ejemplo, se estima que de cada 20 kilos de polvo que se produce en nuestras casas, 6 son microplásticos. Todo apunta a que la vía respiratoria probablemente sea la principal vía de entrada de los microplásticos en nuestro cuerpo, incluso por encima de la vía digestiva. Si, por ejemplo, un amigo nos invita a cenar a su casa y nos pone en el menú unos mejillones salvajes contaminados con microplásticos, nuestro cuerpo estaría absorbiendo más microplásticos de los que están presentes en el aire, procedentes de las cortinas, de las alfombras o de nuestra propia ropa, que al comer estos mejillones. Bueno, nosotros nos preguntamos que si efectivamente los microplásticos están tan presentes en el aire que respiramos, si estos eran capaces de alcanzar las zonas más profundas del pulmón, donde se produce el intercambio gaseoso, y si esto fuese así, si éramos capaces de detectarlos a ser posible sin necesidad de abrir el canal a nadie ni sacarle del pulmón. Lo que hicimos nosotros fue analizar la presencia de microplásticos en muestras respiratorias que obtuvimos mediante broncoscopia. Una broncoscopia es un procedimiento bastante rutinario que hacemos todos los días en el hospital y que consiste básicamente en introducir una pequeña cámara por la nariz para ver los bronquios por dentro. Esto es algo que se hace con sedación. Además, los broncoscopios llevan un pequeño canal de trabajo por el que se puede aspirar mocos, se puede meter una pinza para tomar biopsias. Y lo que hicimos nosotros fue irnos al bronquio más pequeñito que nos permitía el broncoscopio, instilar suelo fisiológico y luego recuperarlo. Y con ello arrastramos las células y cualquier otro material que pueda haber en los bronquios, incluso en los más pequeñitos. Bueno, finalmente incluimos en el estudio a 44 pacientes que venían al hospital a hacerse una broncoscopia por diferentes motivos, y resulta que encontramos microplásticos en más de 2 de cada 3 pacientes que estudiamos. Esto es una cifra que nos sorprendió muchísimo porque no esperaba encontrar microplásticos con tanta frecuencia en la gente. Además vimos que estos microplásticos eran más frecuentes de forma significativa en las mujeres, en las personas mayores de 60 años, en los fumadores. Esto es lógico porque los filtros de los cigarrillos contienen mucho plástico, y también en personas que se dedicaban a la construcción, que trabajaban en fábricas de zapatos y en carpintería. Bueno, ha llegado un momento en el que parece que podemos dejar de buscar los microplásticos, que miremos donde miremos están ahí, y la verdadera pregunta, ¿no?, es qué consecuencias puede tener esto para nuestra salud. En los últimos años se han publicado algunos trabajos hechos en laboratorio, en los que se han sometido a células respiratorias a estos microplásticos, y lo que se ha visto es que estas células se irritan mucho. Intentan digerir los microplásticos y, como no pueden, se genera mucha inflamación, se genera daño pulmonar, incluso se producen cambios en las células que podrían favorecer la aparición de tumores. En nuestro trabajo lo que vimos es que las personas que tenían más microplásticos también eran las que tenían más alteraciones en los estudios radiológicos, como la TAC, que tenían más manchitas en sus pulmones. También eran las que encontrábamos más gérmenes, patógenos, más bacterias, que son, por ejemplo, las causantes de infecciones respiratorias como las neumonías o las bronquitis. Y también tenían más tasa de obstrucción bronquial, que esto lo vemos en personas con asma o con EPOC, y una peor función pulmonar. Ya acabo. De hecho, vimos que a medida que aumentaba la cantidad de microplásticos en los pulmones, peor era la función pulmonar. Bueno, desde 2016 sabemos que los microplásticos están presentes en el aire, y sin embargo la información que tenemos hoy en día sobre sus consecuencias es muy limitada. No parece que nos estemos dando mucha prisa, y el problema es que año tras año la producción de plástico crece de forma incesante. En los últimos años se han puesto en marcha algunas medidas para tratar de disminuir el consumo y los residuos plásticos, pero con la llegada de la pandemia por la COVID-19, estas medidas no solo se han demorado, sino que se ha disparado la producción y el uso de los plásticos. Solo con el tema de las mascarillas, en esos últimos meses se han consumido en el mundo más de 129 billones
al año. Bueno, con casi total seguridad nuestra exposición a estos microplásticos que están presentes en el aire que respiramos va a seguir aumentando en los próximos años. Entonces, creo que es urgente que sigamos investigando en este tema para saber qué consecuencias va a tener esto en nuestra salud y pues actuar en consecuencia. Y eso es todo lo que quería contaros. Os he avisado que os iba a dejar nudos, que os iba a hacer un modo de hacer preguntas. Aquí una. Muchas gracias por la presentación. Es más una duda. El estudio que habéis hecho decís que afecta un poco más a mujeres. ¿Es simplemente casualidad o habéis visto algún motivo detrás de eso? Muy buena pregunta y no lo sé. No lo sé. Afecta, además de forma estadísticamente significativa, más a mujeres. Quizás a casualidad, no sé si repetiríamos este estudio con otra población, los resultados serían diferentes. También, como hemos dicho, aunque todos estamos expuestos, hay situaciones que predisponen más a la inhalación de estos microplásticos. Por ejemplo, algunas tareas del hogar, como hacer la colada o limpiar el polvo de las casas, que son tareas que tradicionalmente se han atribuido más a las mujeres, pues pueden tener algo que ver. La edad media de los pacientes que incluimos fue de 65 años, es una edad relativamente elevada. No sé si esto ha podido tener algo que ver, quizá al repetir el estudio con otra población, los resultados pues son diferentes. No sé contestarle bien. Y luego ya solo, para acabar, con respecto a cada vez tenemos más afecciones respiratorias como el asma, las alergias, ¿hasta qué punto se ha visto que realmente afecta en la capacidad respiratoria de esa persona? Si es que habéis podido analizarlo. Sí, la mayoría de los pacientes que incluimos en el estudio disponían de una exploración respiratoria hecha para la capacidad pulmonar, si había o no obstrucción, y los resultados en este caso también han sido significativos. Los pacientes con mayor concentración de microplásticos tenían una mayor tasa de obstrucción bronquial, eso es lo típico de enfermedades como la EPOC o el asma, y también hay una correlación inversa entre la concentración de microplásticos y la función pulmonar. Esto es un estudio que se ha hecho solo con 44 pacientes. Se necesitarían muestras más grandes para confirmar esto, pero con pocos pacientes hemos conseguido resultados significativos, por lo que llama la atención, ¿no? Yo también tengo una pregunta. El problema de estos microplásticos es que además son portadores de bacterias y gérmenes, ¿no? Que encima complican. Efectivamente, en el plástico, bueno, se sabe que muchos gérmenes pueden quedar adheridos. Esto hace que se transporten más fácilmente a través del aire, incluso que se desarrollen con más facilidad. La COVID, por ejemplo, es una enfermedad que el plástico es una de las superficies donde más logra persistir. Y de hecho en nuestro trabajo también hemos visto que las muestras obtenidas por broncooscopia, además de analizar si tenían plásticos o no, las cultivábamos. Hacemos un estudio microbiológico, precisamente en las muestras en las que había más microplásticos también se aislaban más gérmenes patógenos. Vale, pues un aplauso para Carlos Baeza.